¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Sport Aragón Live. Ya sabéis que son los directos que desde Sport Aragón os ofrecemos a través de YouTube con diferentes deportistas destacados en múltiples disciplinas. Hoy va a ser el turno del fútbol y en concreto del Real Zaragoza, porque ya sabéis que dentro de muy poquito celebramos esos 25 años de la Recopa de Europa y desde Sport Aragón tenemos preparadas muchas cosas esta semana para sorprenderos en este aniversario que vamos a vivir, eso sí, de forma un poco diferente. Si queréis estar al tanto de todo lo que pasa en el deporte aragonés, os recuerdo nuestra página web sportaragón.com y también os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube. Es tan fácil como en la pantalla que estáis viendo ahora mismo, justo debajo de ella, darle a ese rectángulo rojo en el que pone suscribir, y también podéis activar las notificaciones para estar al tanto de todo lo que os ofrezcamos en este canal. Así que para celebrar este 25 aniversario de la Recopa de Europa, saludamos ya a uno de sus grandes protagonistas. Xavi Aguado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte por aquí y muchas gracias por acompañarnos en este directo. No, gracias a vosotros por intentar, ¿no?, al menos en esta época de confinamiento, recobrar, ¿no?, la normalidad y volver a estar al día en una situación tan complicada para todos. Nos acompañan también los redactores de Sport Aragón en Zaragoza. Manuel Chamorro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Xavi? Hola, ¿qué tal, Manuel? Y tenemos también a Gonzalo Alba. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas, Ana. Buenas, Manu. ¿Qué tal, Xavi? Gonzalo. Bueno, Xavi, ya parece que comenzamos con esto de la desescalada, pero ¿qué tal has llevado estas semanas de confinamiento? Bueno, me imagino como todos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra realidad y dentro de lo que cabe, pues tiene la fortuna, ¿no?, de poder tener un espacio pues, más o menos grande para poder estar. He salido yo a comprar porque, bueno, prefería, ¿no?, asumir el riesgo yo y he sido la única persona que he podido salir de casa y, bueno, dentro de lo que cabe, pues lo hemos sabido sobrellevar porque al fin y al cabo hay que intentar, ¿no? Después de 3 años también hemos podido estar los 4 juntos, que mi hija, como estaba estudiando en Barcelona, pues ha venido aquí a pasar la cuarentena y, bueno, está claro que lo que entendemos, ¿no?, que había que hacer caso de lo que nos habían dicho desde las entidades administrativas de sanidad y lo que hemos intentado es al menos evitar, ¿no?, que fuera esto mucho más largo y sobre todo que se hiciera más llevadero. ¿Has aprovechado ya esas franjas horarias en las que podemos salir a pasear, a correr un poco? Sí, hemos intentado eso, ¿no? En casa tenemos una bicicleta estática, también he intentado andar mucho por los pasillos para no perder la forma, ¿no? Está claro que en esta situación, a los que nos gusta hacer deporte, pues tratamos, ¿no?, de buscar un hueco siempre para tener algún tipo de actividad. Está claro que a los que nos gusta, por ejemplo, jugar a pádel, que no hemos podido hacerlo, no nos gusta correr tampoco, pero bueno, dentro de lo que teníamos en casa, he tratado al menos de no salir con sobrepeso de este confinamiento, porque está claro que cuando estás en esta situación lo que buscas, ¿no?, es al menos salir mejor parado de lo que entras en esta situación. Lo malo es que este estado de alarma pues está coincidiendo también con esos 25 años de la Recopa del Real Zaragoza y eso hace que no lo podamos celebrar como a todos nos gustaría. Sí, una pena, ¿no? Porque está claro que posiblemente si nos hubieran dicho hace 25 años, cuando estábamos celebrando en París, o el día siguiente aquí en Zaragoza, el día 11 de mayo, con la gente en la Plaza del Pilar, nos hubieran dicho 25 años después, llevaríamos 2 meses confinados en casa, posiblemente lo hubiéramos tildado de locos, ¿no? Esa gente nos hubiera dicho semejante, ¿no?, cosa, pero bueno, está claro que ha venido muy mal, ¿no? Pues sobre todo, más que a lo mejor para el tema de celebraciones en el 25 aniversario, también para un Real Zaragoza que estaba lanzado para recuperar esa categoría que yo creo era el equipo que al más le ha perjudicado, ¿no?, porque estaba en una situación realmente espléndida, en una dinámica muy positiva y una situación muy privilegiada para poder recuperar por fin después de 7 años la categoría. El problema es eso, ¿no? El hecho de que a ver si ahora se retoma la competición, volver a coger la forma, actuar sin público, que el Real Zaragoza es el equipo posiblemente al que más le ayuda al jugar con público, pero bueno, yo creo que Víctor Fernández es un maestro en este tipo de artes, de mentalizar a los jugadores, de hacerles ver que el equipo pues tiene que seguir manteniendo la racha y, bueno, dentro de lo malo pues también recuperamos a jugadores como Pereira, Javi Ross, Zapater, jugadores que posiblemente a lo mejor no hubieran podido intervenir hace 2 meses y ahora creo ya que pueden estar en disposición de volver a entrar a jugar.
Enseguida vamos con toda esa actualidad del Real Zaragoza que nos interesa mucho tanto a nosotros como a nuestros espectadores, pero antes, Manu, tenemos también Sí, alguna pregunta por ahí para ir recordando esa Recopa de hace 25 sí, años. por supuesto. Bueno, como todo el mundo bien sabe, dentro de una semana se van a cumplir los 25 años de la victoria más importante de la historia del Real Zaragoza. Yo te quería preguntar, Xavi, ¿cómo de trascendental fue aquel día 10 de mayo en París y cómo ha influenciado aquella victoria con el gol de Nayim que todo el mundo recuerda en la mentalidad que ahora tiene la afición zaragocista? Hombre, está claro que ese partido marcó una época y sobre todo una situación de transición hacia lo que habíamos hecho durante ya desde la época del año 91 con la promoción, ¿no? Yo creo que a medida que se iban cumpliendo etapas, el Real Zaragoza fue sumando victorias, creciendo a nivel futbolístico y eso fue un poco la culminación, ¿no? De esa generación que, como he dicho antes, el 60-70% de aquel equipo ya estaba jugando la temporada 90-91 que afortunadamente se salvó con la promoción contra el Murcia. Yo creo que a partir de entonces Víctor Fernández ya tuvo ese tiempo, ese margen para preparar un equipo y una plantilla para hacerla campeona y pasamos por el proceso de pues, la temporada siguiente a la promoción. Ya fuimos a la competiciones europeas, la siguiente perdimos la final de Madrid, o sea, de Valencia contra el Real Madrid, luego la Copa del Rey contra el Celta y finalmente yo creo que fue la culminación de esos 4 años de crecimiento a nivel futbolístico. Yo creo que coincidió con una generación que tenía mucha hambre, muchas ganas de hacer algo importante en el fútbol y posiblemente si no se hubiera ganado esa recopa, pues evidentemente no se hubiera consolidado ese argumento, ¿no?, que tenía el equipo de Víctor Fernández. Yo creo que conseguir ganar esa copa, más por todo lo que generó a nivel mediático, fue pues la posibilidad de dejar huella a nivel europeo, ¿no? Porque yo creo que esa generación se merecía al menos que ese equipo pues quedara pues por fin el resto de los días en pues, una esfera, ¿no?, dentro de lo que es la competición europea. Sí. ¿Contar Bueno, alguna cosa también para Xavi? sí, bueno, en primer lugar, suscribir las palabras de Ana, Xavi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo entrando en materia de lo que es el encuentro ya del Arsenal, Xavi, mandas un balón al poste de Seaman, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque lo haces en una situación, en fin, en la prórroga, al final no es nada fácil, ¿no? Mandar ese balón al palo y no a la red. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando tienes esa ocasión? Bueno, pues fue un momento, claro, estás metido dentro del partido y posiblemente no equilibras, ¿no?, lo que pueda pasar luego, ¿no? Complicado porque venía a pierna cambiada con el centro de Najim, pero bueno, salió bastante fuerte y parecía que iba a entrar, ¿no? No solo cuando lo paró Sima, porque hay que recordar que la paró Sima fue al poste y le rebotó a él y casi entra, ¿no? Pero bueno, en aquel momento fue duro, ¿no? Porque hubiera sido una final pues que evidentemente si hubiera marcado yo el gol de la victoria hubiera sido más redonda todavía, pero bueno, yo creo que después, visto el final que sucedió en París, pues me pude desquitar de ese gol que no llegó en París, en Sevilla, ¿no?, con el empate del día del Celta, y eso yo creo que pues siempre me lo ha dicho, ¿no?, que siempre me debía un gol una final y me lo recobré en Sevilla. Lo que pasa es que, bueno, está claro que si hubiera sido el día de la Recopa hubiera tenido más repercusión, más resonancia, pero está claro que, bueno, muchas veces uno quiere hacer las cosas y al final no salen de la forma que uno quiere que acaben así, pero bueno, está claro que fue un momento de desilusión, ¿no?, por no haber anotado ese gol, pero bueno, visto cómo acabó el partido y la forma que acabó, el final creo que fue mejor para nosotros con el golazo de Najim. Sí, Xavi, te comento, como antes hablabas de todas las finales que habían precedido al Real Zaragoza antes de llegar a París, aquel grupo empieza a formarse con aquella promoción contra el Murcia y en la final de Madrid contra el Celta de Vigo se gana la Copa y gracias a esa Copa se accede a la Recopa. ¿Tú crees que fue en la temporada 93-94 cuando aquel grupo de jugadores alcanza el pico de forma? Porque aquella temporada fue muy buena también, aparte de la Copa, se quedó tercero en Liga. ¿Crees que ese fue el máximo de rendimiento de aquel equipo? Sí, yo creo que lo que se vio aquella época, aquel año, siempre hemos hablado tanto con Víctor Fernández como con los ex compañeros, que el mejor año a nivel futbolístico fue la 93-94. La 94-95 evidentemente tiene el realce
y la notoriedad de la Recopa, pero a nivel futbolístico pues, se pudo ganar 6-3 al Barça, se ganó 4-1 al Real Madrid, Sí. se ganó 6-2 al Tenerife, de aquel equipazo que tenía Valdano. Yo creo que es una de las cosas que muchas veces comentamos, ¿no? Que aquella generación tuvo a lo mejor el cenit, ¿no? el mejor estado de forma los años 93-94, porque realmente aquel equipo tuvo una explosión brutal, ¿no? en esa temporada. La pena fue que el partido contra el Celta, la primera parte estuvo bien, pero no llegamos a lo mejor físicamente a tope ni a nivel mental, ¿no? Porque veníamos de una presión sobreañadida, porque veníamos de cerrar el año anterior la final contra el Real Madrid y la presión era brutal. Nosotros éramos los favoritos, teníamos el mejor equipo el Celta, teníamos que salir a ganar y eso nos costó asimilarlo, ¿no? Encima teníamos la desventaja de que nuestro delantero de referencia, nuestro hombre de gol, persona que tenía que trasladar la pelota a la red, la habían sancionado el día anterior, o la jornada anterior, que lo habían expulsado contra el Logroñés y no pudo jugar. Entonces, el otro día, que casualmente, gracias a Teledeporte, hemos podido revivir las 4 finales que jugué, me di cuenta, ¿no? que aquel partido, si hubiera jugado Sneijder, posiblemente no hubiéramos tenido que recurrir a los penaltis. Los penaltis siempre es una lotería. Yo creo que, viendo la tanda de penaltis, la Virgen del Pilar, sobre todo en algún penalti nuestro, hizo bastantes méritos para llevarnos la copa, porque está claro que nosotros tuvimos encima la desgracia de acudir a los penaltis sin 3 especialistas, que eran los principales, que era Pardeza, Santi Aragón y Sneijder. Ninguno de los 3 estaba en el campo, pero bueno, hay que agradecer a los que tuvieron la valentía de tirar los 5 penaltis, porque lo hicieron fenomenal y gracias a ello, pues, y sobre todo a Andoni, ¿no? Que Andoni Cedrún. Porque la duda que había era, porque claro, nos mirábamos todos, recuerdo como anécdota, pues que estábamos los 4, ¿no? Porque habían expulsado a Santi Aragón y claro, solo había Cedrún, estaba García San Juan, creo Belsué, Solana y yo. Entonces nos miramos entre los 4, a ver quién es el que va a tirar el penalti, porque está claro que podía ser que Paquete Higuera lo fallara, pero bueno, al menos no, el pasaje ya se quedó ahí y nos llevamos la copa. Luego, Xavi, en el descansillo que hay entre la prórroga entre el partido y la prórroga, ¿qué os dice Víctor? ¿Qué sucede para que el Zaragoza dé ese empujón final ante el Arsenal y poder llevarse la Recopa? Bueno, yo creo que las palabras de Víctor siempre han sido muy acertadas en el momento, ¿no? Y estaba claro que ellos físicamente eran mejores que nosotros, y es lo que nos ha trasladado Víctor en la prórroga, ¿no? Los ingleses también no tenían esa presión porque venían de ganar la Recopa anterior y tenían un equipo muy poderoso a nivel físico. Entonces, él nos decía que teníamos que seguir manteniendo nuestras armas, teníamos que seguir siendo fuertes con la pelota, evitar conceder saques de esquina y faltas laterales, que ahí sufríamos mucho con la altura de los jugadores ingleses, y mantener sobre todo la estructura a nivel defensivo. Yo creo que en aquel momento el Real Zaragoza tenía, ¿no?, una opción de conseguir un título importante, venía de ganar 1-0 y que empataran en un momento complicado del partido, y en la prórroga yo creo que el equipo dio un paso adelante y fueron de los mejores momentos, ¿no?, de juego del equipo, a pesar de que evidentemente a nivel físico ellos eran más poderosos, pero nosotros seguíamos siendo fuertes. Y de hecho Víctor consiguió, con los cambios, sobre todo con la entrada de García San Juan, recuperamos el 4-4-2, que yo creo que el equipo se sentía más cómodo y estaba más equilibrado con ese sistema, y a partir de ahí yo creo que tuvimos la fortuna de anotar el gol al final, pero yo creo que el Zaragoza mereció conseguir la victoria antes, porque realmente el protagonismo de Andoni no fue tan elevado como el que tuvo Seaman. Sí, y luego, volviendo al año 94, todos nos acordamos de Andoni Cedrún en el ayuntamiento de Zaragoza, entre toda la multitud de zaragocistas que se agotaban en la Plaza del Pilar, diciendo que la próxima vez que se iban a encontrar iba a ser con la Recopa. ¿Eso era un pensamiento que estaba instaurado en el vestuario o fue un momento de lucidez de Andoni? Bueno, Andoni ya sabéis cómo es, ¿no? Es muy echado para adelante, es Durango casi de Bilbao, y nos tiró ahí un órdago delante de la afición muy grande, ¿no? Porque en aquel momento nadie se hubiera podido imaginar que al año siguiente iríamos otra vez a la Basílica del Pilar y al balcón del Ayuntamiento con el trofeo de la Recopa. Es que nadie se hubiera podido imaginar, y más viendo los equipos que había, ¿no? Porque hay que recordar que la Recopa acudían los campeones de Copa de cada país, o sea, que había grandes equipos en aquella competición, y en ningún momento se nos pasó por la cabeza, ¿no? Yo creo que cuando realmente nos damos cuenta
que podemos ganar la Recopa es cuando ganamos 3-0 en casa del Chelsea. Ahí realmente, porque ni el día del Feyenoord cuando remontamos en la Romareda del partido de The Quip, ni en aquel momento, porque los 4 que quedaban, tanto la Fiorentina como el Chelsea, el Arsenal y nosotros, los otros 3 rivales veíamos que eran rivales de más enjundia que nosotros, pero cuando ya hacemos un buen resultado en casa contra el Chelsea, yo creo que en aquel momento, cuando todos salimos del vestuario y nos vimos ya con un 3-0 en casa ante un rival potente como el Chelsea, en aquel momento es cuando vemos que hay ciertas posibilidades de conseguir la Recopa, pero yo creo que a nadie se nos pasó por la cabeza, menos que a Andoni, el decir que esa Recopa pues, la íbamos a traer, pero bueno, al fin y al cabo fue la ilusión de un pueblo, la ilusión de un equipo joven, un equipo con ilusión, y al fin y al cabo yo creo que eso se trasladó en cada partido de la Recopa. Y Xavi, ¿en qué momento se vive más euforia? ¿En el momento en el que estás en el campo y ya ves que vas a ganar la Recopa, o en el momento en el que estás en el balcón del ayuntamiento con miles de personas coreando vuestros nombres? Sí, yo creo que siempre hemos dicho, ¿no? El otro día lo hablábamos con el grupo, porque al repasar el partido de la Recopa por Teledeporte, pues teníamos un chat intercambiándonos opiniones del partido, pues al final dijimos, ¿no?, que el día 10 de mayo posiblemente haya sido el mejor día de nuestros días, pero ojo al día 11, que yo creo que nada más pisar el aeropuerto de Zaragoza y la gente que había ya en el aeropuerto, que nos siguieron en el autobús, con tantos coches, con tantas motos, con bocinas y pasando por todo Zaragoza con la gente que estaba en los balcones, no sé, parecíamos que venía Mr. Marshall, ¿no? Y eso para nosotros fue una sensación de que habíamos hecho algo importante, ¿no? Por Zaragoza y por Aragón, porque es de las cosas que recuerdo con más cariño, ¿no? Ese recibimiento y sobre todo acceder al balcón y ver toda la Plaza del Pinar llena de bufandas, llena de cánticos. Yo creo que mejor momento que ese, y siempre os lo decía a Sergi, mi compañero, que en paz descanse, que pocas cosas habrá en la vida horas en un trozo más de la comunidad aragonesa. A un balcón y ver toda la Plaza del Pilar llena de gente, ¿no? Yo creo que en aquel momento me hubiera gustado. Hoy a la hora de la verdad. Solo faltaba conocer al ganador de la 35ª edición de la Recopa de Europa. Me pasó en la celebración en París. Durante la primera mitad, las ocasiones se alternaban en una y otra portería, con un gol anulado a Miguel Pardeza en el minuto 40 por fuera de juego. Cada vez que lo ves, que ves esas fotos tanto de el Parque de los Príncipes como de la Plaza del Pilar llena, pues se me pone la piel de gallina y te traslada en aquel momento tan bonito, ¿no? Porque yo creo que ahí la gente pues disfrutó, y todo el mundo, ¿no? Que te encuentras por la calle, y más en estas fechas, pues te recuerda lo que hizo en aquel momento, donde estaba con el gol de Najim, y yo creo que eso al fin y al cabo nos ha marcado a todos, y espero, ¿no?, que podamos volver a ver momentos como este, porque significaría que la Zaragoza vuelve a primera división y vuelva a estar en la élite. Claro. Ahora, volviendo atrás en el tiempo y retrotrayéndonos un poco a los inicios de tu carrera, antes hablamos de la mala suerte que tuviste, bueno, mala suerte entre comillas, de rematar al palo, pero la suerte sí que te acompañó al principio de tu carrera. En alguna entrevista has contado que tu fichaje al Sabadell fue gracias a un camarero. ¿Cómo fue esa anécdota, si no la puedes contar? No, es súper curioso, ¿no? Y yo lo cuento eso muchas veces hasta a los padres, ¿no? Que hoy en día pues hay una obsesión porque el hijo pues, pueda jugar en la categoría X, que lo coja el equipo tal, y siempre les he dicho, digo, mira, el fútbol al fin y al cabo nunca sabes el destino que vas a tener, ni el momento que vas a poder jugar, ni el momento que vas a poder fichar por un equipo tal, y les explico lo que me pasó a mí, ¿no? Que yo estoy por el Badalona, pero bueno, hice un año normal, tampoco fue un año de adaptación un poco a jugar a una categoría nueva, pero tuve la fortuna de que mi padre, en paz descanse, pues estaba un día en el club de tenis de ahí de Tiana, y el camarero, pues casualmente era amigo de la infancia de Toño de la Cruz, que era entrenador del Sabadell. O sea, una cosa realmente significativa de fortuna, ¿no? Porque el comentario que hace mi padre es porque lee en un periódico de deportes, lee que Toño de la Cruz le falta un central para completar la plantilla, un titular pues bastante grande, y mi padre pues el 6 eterno así, y dice, joder, pues podría llamar a mi hijo. Entonces mi padre no sabía que tenía esa relación el camarero con Toño de la Cruz. Entonces dice, si quieres le llamamos y se lo preguntas. Entonces dice, no, que es broma. Entonces cogió el teléfono, porque en aquella época evidentemente no había móviles, el año 88.
y cogió el teléfono de su casa desde el bar Ni por el lado más optimista de su imaginación podían pensar Higinio y Montserrat aquel 5 de junio de 1968 en que nacía su hijo. Al padre de un jugador que ni conozco, y entonces digo, bueno, pásamelo, que me digan los datos y hablo yo con los servicios del club, los scouts y los ojeadores y tal, a ver qué informes me dan. Entonces le pasó los datos y, bueno, al cabo de una semana, pues curiosamente nos llamaron para hacer una prueba y subí a hacer la pretemporada con 15 jugadores más. O sea, me acuerdo había 20 de la plantilla y 15 a prueba, y casualmente el único que se quedó de aquella plantilla a prueba fui yo, ¿no? Que tuve la suerte de jugar 2 o 3 partidos en superficie de tierra, que era mi superficie preferida, porque había jugado hasta los 19 años en campos de tierra y en el campo de La Escala. Me acuerdo que salió un gran partido de pretemporada y a partir de ahí pues me dijeron que me ficharían. Por eso en la vida te da golpes de fortuna que evidentemente luego tienes que corresponder, ¿no? Pero yo agradezco evidentemente infinitamente a aquel camarero que me dio la oportunidad de probar, ¿no? En un club como el Sabadell, y eso. Después tuve la suerte que también me tocó hacer el servicio militar en Zaragoza, y eso también me posibilitó la situación de coger el Zaragoza, que me cogiera como cedido. Entonces, siempre he tenido en la vida, evidentemente no puedo quejar, golpes de fortuna, y por eso, como antes he dicho antes, no lo veo como un castigo el no marcar el gol en París, porque ya no me puedo quejar de la suerte que he tenido en momentos puntuales en la carrera. Nos van llegando ya algunas preguntas de aficionados relacionadas más con temas de actualidad. No sé, Gonzalo, Manu, si antes de pasar a esos temas de actualidad tenéis alguna pregunta más sobre la trayectoria de Xavi. Sí, bueno, yo más que la trayectoria, supongo, Xavi, cuando se escucha tu nombre, Xavi Aguado se asocia a la frase inolvidable de Línea, de Mejuto, ¿no? de aquella expulsión. Bueno, ¿qué te pasa por la cabeza en ese momento cuando ya ha pasado el partido? ¿Qué piensa Xavi de todo eso que ha pasado, ¿no? De lo mediático que se vuelve todo. Bueno, aquella noche mi mujer sí me lo recuerda, no pude dormir. O sea, llegué a casa y de la impotencia, de la rabia, de la injusticia, ¿no?, que había sufrido aquella noche, me pasé toda la noche en vela. Más recuerdo que entrenamos al día siguiente y prácticamente fui sin haber dormido, porque no asimilaba lo que me había sucedido, ¿no? Pero bueno, en aquel momento me pareció una injusticia, una desgracia absoluta, pero bueno, a lo largo del tiempo, pues luego también conocí a Rafa Guerrero en persona, vi, pues, evidentemente que se equivocó y él lo reconoció, pero está claro que en aquella época a mí esa situación no me fue bien, porque luego cogí una fama inmerecida en todos los campos. Cada vez que cometía una falta, toda la gente empezaba, ha sido el 6, penalti, expulsión. Entonces, sí que es cierto que ahora lo recuerdo como una anécdota, como una situación curiosa, ¿no? Porque al fin y al cabo me hizo, pues eso, coger esa mala fama de jugador no violento, pero sí demasiado tarjeteado, de jugador agresivo, y nunca he sido así, ¿no? Porque todas las tarjetas, evidentemente, he sido muy expulsado, pero casi nunca han sido por acciones violentas ni agresiones. Siempre ha sido más por acciones puntuales, por dobles amarillas, por protestar, pero en ningún momento. Y aquel desagradable proceso de la expulsión ante el Barça, que encima pues, la gente no lo ha pensado, no ha parado a pensar de que aquel equipo que estaba creciendo otra vez, que volvía con Víctor Fernández a tener una nueva proyección, iba ganando 3-1 al Fútbol Barcelona, y esa situación provocó que el partido se metiera con un 3-2, porque el penalti lo transformó Ronaldo, y a partir de entonces, con uno menos, el Barça ganó 3-5, y 2 jornadas después de ese partido, otra derrota contra el Madrid provocó el cese de Víctor Fernández, que eso también fue una causa, pues, de que una temporada que empezaba más o menos bien acabara con un drama, y casi el equipo tuvo que aguantar muchos momentos de sinsabores, porque casi desciende de categoría. Por eso yo creo que a nivel particular me fue mal en aquel momento, y a nivel grupal de equipo también nos fue fatal, porque yo creo que el devenir de aquella temporada, parte de culpa vino de que aquel resultado pues cambiara totalmente. No sé si cosas como estas
Sí, un apunte simplemente, no sé, Xavi, si crees que cosas como estas demuestran también un poco que hay árbitros que algunos jugadores los tienen ya un poco en el punto de mira, que los miran un poco con lupa ya antes de que incluso comiencen los partidos. Bueno, yo lo he hablado muchas veces porque he coincidido muchos programas ya con Rafa Guerrero y él me ha negado rotundamente que él tuviera una actuación premeditada o una valoración premeditada sobre mi persona, y él me comentó que cuando había estado todos los corners, todas las acciones que estaba con Fernando Couto, intentando buscar mejores posiciones, evitar que él rematara, él había entendido que había agredido yo a Couto por eso, ¿no? Porque había estado yo en la marca con él siempre. Y entonces no fuera un problema de percepción a la hora de confundirme con Jesús Solana, sino que él vio que estaba Fernando Couto en el suelo y entendió que había sido yo el que la había agredido. Por eso yo creo que él, más que tener una situación preestablecida hacia mi persona, de decir, bueno, Xavi es un jugador violento, un jugador agresivo, no, él entendió que había sido yo porque había estado todo el partido, llegaba a los minutos 60 o 70, no me acuerdo qué minuto era, y al ver a Couto en el suelo, entendió que había sido dentro de esa disputa que teníamos en todos los corners, pero en ningún momento me dijo que había sido porque pensaba que yo había sido una persona o un futbolista demasiado agresivo o violento. Pero por supuesto, Xavi, tu trascendencia en Zaragoza va mucho más allá, por supuesto, con todos los momentos de gloria que has tenido aquí, como por ejemplo el gol que nos has comentado antes en Sevilla contra el Celta. ¿En quién piensa Xavi o en qué piensa nada más marcar ese cabezazo? Porque además lo marcas en un momento complicado. Pues mira, el otro día se lo recordé y siempre me han agradecido, ¿no? Se lo dediqué a Juanmi. No se ha visto en la televisión, no se ha visto en las imágenes porque la repiten justo cuando yo me acerco al banquillo, porque Juanmi ha tenido una de las desgracias más grandes que he visto yo en un futbolista. Porque Juanmi es el portero titular en la mayoría de veces que hemos jugado la temporada 93-94, 94-95 y la 2000-2001. Pero se pierde las 3 finales por lesión. La última, que jugó César Leanes, había tenido un proceso de apendicitis un mes antes, ¿no? Y eso le impide jugar de titular y por eso voy a dedicarle el gol, porque el fútbol, si conmigo ha sido demasiado generoso, yo creo que con Juanmi no ha sido muy justo, ¿no? Porque se ha perdido la posibilidad de jugar 3 finales, que él ha contribuido bastante en el proceso de llegar a esa final, y por eso el primero que me acuerdo, aparte luego evidentemente la familia, es de Juanmi, porque yo, pues evidentemente si hubiera pasado a mí, pues hubiera estado muy triste, ¿no? Y él lo supo sobrellevar muy bien y por eso intento, pues en aquel momento, acordarme de él, porque yo creo que se hubiera merecido, pues tener, ¿no?, más protagonismo en aquel equipo. Al fin y al cabo es lo triste del mundo del fútbol, ¿no? La gente se acuerda a lo mejor de la última alineación, de la final, de aquel 11 titular, y no se acuerda de la gente que ha contribuido en ese proceso de llegar a esa final, como Juanmi, ¿no? Que ya te digo que sobre todo la de la Recopa, que se lesionó justo el sábado anterior en Gijón. O sea, situaciones realmente muy contradictorias para una persona como lo que fue Juanmi para el Real Zaragoza. Yo ahora que estamos hablando de esta temporada 2000-2001 en la que conseguís la Copa, pero sin embargo el equipo está a punto de descender, me gustaría que comparases la temporada anterior, la 99-2000, que es junto a la que hemos comentado antes, la 93-94, a que más cerca estáis del primero en la Liga. ¿Qué diferencias había entre aquella plantilla de la 99-2000 o la de 2000-2001? ¿Por qué tantas diferencias a la hora en la clasificación? Sí, yo creo que el concepto de las plantillas era diferente. Yo creo que había calidad en las dos plantillas. Y porque el bloque se mantiene, más o menos. ¿Perdón? El bloque de la plantilla anterior se mantiene. Es lo que choca un poco. Que es importante saber diferenciar, pues, la forma que teníamos de jugar el año 93-94, 94-95 a la del 99-2000, ¿no? Yo creo que Chechu Rojo busca consolidar un bloque y fue muy injusto a la gente, porque hablaba de que Chechu era muy defensivo, que jugaba con los laterales altos que no subían, que tenía poca aceptación ofensiva, pero está claro que aquel equipo hizo muchos goles, ganó 1-5 en el Bernabéu. O sea, claro. Milosevic creo que hizo en la primera vuelta 19 goles, que creo que es el récord en la historia de un jugador en una primera vuelta en Zaragoza en primera división.
Y por eso yo creo que evidentemente no tenía el perfil de jugadores ofensivos que tenía aquel Real Zaragoza, que jugaba con 3 centrocampistas como Najim, Aragón y Poyet, que eso evidentemente es una situación muy anómala, ¿no? Que hoy en día el fútbol posiblemente no tendría cabida, pero sí que recuerdo que aquel equipo atraía bastante a la gente, porque está claro que Chechu Rojo, salvando las distancias, pues ha sido de los mejores entrenadores que han pasado por Zaragoza a la hora de saber administrar una plantilla. Aquel equipo realmente competía al máximo nivel, siempre estaba en los partidos predispuesto a conseguir la victoria, que a lo mejor te podía gustar más o menos el estilo y que podía interpretar que podía haber jugado un poco más a nivel de fútbol de ataque. Sí, pero yo creo que aquel equipo tenía las características muy definidas, encajaba pocos goles y arriba pues tenía jugadores como Juan L, Milosevic, luego cuando salía Jordi, un equipo muy bien estructurado y con gran capacidad para llevar hasta arriba, ¿no? Y llevas, el otro día lo comenté con un compañero vuestro, si aquel equipo, 2 o 3 arbitrajes en jornadas anteriores, me acuerdo en un Valladolid, en partidos así concretos donde nos quitaron la posibilidad de ganar el partido con decisiones arbitrales erróneas, aquel equipo hubiera tenido más opciones, o sea, hubiera ido a Valencia posiblemente a aquel partido sabiendo que si ganaba era campeón de liga. La verdad es que nos permitieron ir con pocas opciones porque las decisiones arbitrales en jornadas anteriores no fueron lo más justas posibles. Sobre tu trayectoria nos preguntan en YouTube, Jesús nos dice, ¿te benefició que tu primer entrenador en el Real Zaragoza jugase con 3 defensas centrales? Esa es buena pregunta porque yo creo que me fue bien. Maneiro, cuando yo irrumpo en Primera División, juega con 3 centrales, pero curiosamente el primer partido que juego en la Romareda lo hacemos con 2, y lo voy a explicar. Yo voy a Atocha convocado, primer partido de Liga, y juega Narciso Juliá, Alfonso Fraile y Pablo Alfaro de centrales. Dentro de la fortuna mía o infortunio de Alfonso Fraile y de Juliá, pues se lesionan los 2 centrales titulares y nos quedamos pues 3 centrales, que era Isidro Villanueva, Pablo Alfaro y yo. En aquel momento jugamos contra el Logroñés y parecía que iba a mantener el sistema, pero curiosamente mantuvo, ¿no? Cambió el sistema y jugamos solo Pablo Alfaro y yo de centrales. O sea, es curioso, ¿no? Porque fue la única vez que Maneiro varió el sistema y cambió de forma. Perdimos contra el Logroñés, pero luego fuimos a jugar a Oviedo y ya volvimos a jugar con 3 centrales, y ya de aquí hasta bueno, que a la mitad de temporada lo cesaron en un partido contra el Español que perdimos en casa, pero sí que es cierto que es uno de los aspectos tácticos me benefició porque está claro que te protegía más, ¿no? Además, era un jugador joven que venía a un equipo potente y grande como era la Zaragoza, y me ayudaron mucho pues la presencia de compañeros como Pablo Alfaro y Isidro Villanueva, Juliá, que me enseñaron un poco a adaptarme a la categoría. Pero es muy buena pregunta porque eso realmente siempre lo he comentado, ¿no? Que el hecho de que entrar a formar parte de un sistema defensivo con 3 centrales me ayudó muchísimo a la integración como futbolista en Primera División. Y por centrarnos ya en temas de actualidad, esta semana llegan los famosos test que se van a ir realizando los futbolistas, se comenzará con los entrenamientos individuales, después entrenamientos grupales. Todo este plan de desescalada en el mundo del fútbol, ¿cómo lo ves, Xavi? ¿Lo ves adecuado? ¿Ves que llega pronto, que llega tarde? ¿Qué opinas? Bueno, es complicado, ¿no? El poder aventurarnos si es prematuro o volver a entrenar, porque lo que está claro es que el riesgo cero no va a existir, ¿no? Hasta que no haya una vacuna, un antiviral que pueda pues, permitir a los jugadores no tener ningún riesgo de contagio. Pero bueno, yo también entiendo que la industria del fútbol es una industria potente, muchos estamos también alrededor de esa industria y entendemos, ¿no? que muchos trabajadores también van a trabajar con ese pequeño riesgo de ser contagiados, y el futbolista encima cuenta con esa ventaja de poder estar a lo mejor más controlado que cualquier trabajador, no puede tener esos test que le digan, ¿no? Si el compañero está libre de contagio, y cada 3 días pues pueda saber realmente si sus compañeros, sus ayudantes, los entrenadores, los fisios están libres de COVID-19, y eso yo creo que también es una forma de tener más seguridad. Está claro que el fútbol es un deporte de contacto, habrá en los partidos situaciones que uno se puede contagiar del rival, porque evidentemente, como he dicho antes, en los córners, en situaciones que el rival pues, que pueda cometer situaciones de gol, pues vas a tener que tener mucho contacto, ¿no? con
con rivales, y eso puede provocar, pues bueno, dentro de lo que es ese riesgo, está más controlado a lo mejor que en otros ámbitos, porque, como ha dicho la Liga Profesional, va a permitir hacer esas pruebas a los jugadores y permitirá, si hay un contagio, rápidamente aislarlo y poder seguir la competición. Por eso yo creo que hay que intentar focalizar el fútbol no solo como una cosa primordial a nivel económico, pero sí que es cierto que para la gente, ¿no? que al día a día lo está viviendo con más cautela desde casa, pues tenga la posibilidad menos de tener esa forma de, que es un poco liberarse, ¿no? Porque el fútbol también libera a las personas de la situación que estamos ahora actualmente y podamos permitirnos ver también cómo acaba la competición y, sobre todo en nuestro caso que nos pertoca, que Real Zaragoza devuelva a la primera división. Al hilo de esto nos preguntan en nuestro chat, Pérez Marqueta dice, ¿tú como jugador, si estuvieses en activo, jugarías en la actual situación? Sí, yo creo, bueno, que está claro que también, ¿no? He cometido aquí en casa la responsabilidad de salir a comprar solo yo, de ir al supermercado, de ir a las farmacias, por al fin y al cabo, ahí sí que posiblemente también hay riesgo, ¿no? de contagio por ahí. Pero bueno, está claro que también entendemos que para asumir ese riesgo, pues te tienes que ver realmente en esa situación y yo creo que sí, ¿no? Que si me condicionaran a someterme antes a unos test para evaluar si estoy bien, si mis compañeros de equipos también, los rivales también, entiendo que estando controlada este tipo de situación, sí que es cierto que tienes que hacer ese esfuerzo y dar ese paso adelante. Que luego hay un contagio, está claro que puede haberlo por porcentaje de población que toque, pero está claro dentro de lo que es la industria, no solo a nivel futbolístico, a nivel general, dentro de lo que es el riesgo cero, no vas a encontrar nada, ¿no? Y yo creo que en aquel momento que el club te pide, ¿no? la situación de volver a jugar, yo creo que el Zaragoza, en este caso, los jugadores tienen que estar tranquilos porque es muy complicado el poder tener un contagio porque la mayoría de futbolistas estarán controlados. Y físicamente, ¿cómo crees que van a volver los futbolistas? Porque al final esto es un parón y ahora hay que retomar esto como si fuera una pretemporada, incluso con concentraciones durante un par de semanas. Físicamente, esto es muy difícil también de afrontar, porque al final quedan 11 partidos de liga, sería el momento culminante de la competición, pero va a ser un poco empezar de cero en cuanto al tono físico. Sí, sí, como tú dices, va a ser empezar de cero, porque por mucho que los futbolistas vayan en casa haciendo actividades en situaciones complicadas, ¿no? Con bicicletas, cintas de correr, hacer pesas, entrenamientos de musculación, de fuerza, pero lo que está claro es que no tienen, ¿no? La actividad que hay que tener para poder realizar un partido de fútbol tan exigente como te exige la segunda división. Está claro que ahora, con el proceso que se ha marcado el protocolo de la liga profesional, pues yo creo que sí, que van a poder coger la forma y viendo, ¿no? Que hay un margen que han dado hasta julio para poder acabar la competición, sí quedará, ¿no? El problema que veo yo es el riesgo, ¿no? de lesiones por jugar cada 3 o 4 días, ¿no? Que eso realmente es una de las situaciones más complicadas que se pueden encontrar los futbolistas, que tener que convivir y competir cada 3 o 4 días, porque muchos futbolistas no están acostumbrados. Hay jugadores que juegan siempre Champions, en Primera División, Liga, Copa del Rey, sí que a lo mejor están acostumbrados, pero bueno, va a ser difícil que no haya lesiones, que no haya situaciones de molestias, que no haya... Por eso va a ser importante, como he dicho antes, que jugadores que se incorporen ahora, como Javi Ross, Zapate, Pereira, pues sirva para que esta plantilla a nivel numerario crezca y seguro que en muchos partidos va a tener que echar Víctor Fernández mano de ellos, porque está claro que jugar los 11 partidos los mismos jugadores no va a ser posible y está claro que van a tener que convivir con eso, ¿no? con esas situaciones que les va a molestar y que no van a acabar la temporada seguramente con algún tipo de molestias o situaciones que les va a afectar a nivel anímico. Sí, y estos 11 partidos que quedan, el Zaragoza los va a tener que jugar sin público. ¿Y crees que le va a afectar mucho más que a otros equipos el hecho de no jugar con la Romareda llena los partidos que le quedan? ¿Y cómo crees que va a condicionar esto el rendimiento del Real Zaragoza de aquí a final de temporada? Sí, si miráramos al rival, al equipo que más le puede condicionar el jugar sin público, está claro que es el Real Zaragoza, no solo por
por no jugar en la Romareda con mucho público, el apoyo de gente importante en la grada, que eso al fin y al cabo acaba condicionando al rival, al árbitro, anima mucho al equipo, pero también el Zaragoza es un equipo que arrastra muchos aficionados fuera de casa, o sea, también te recibe ese apoyo como visitante, y por eso yo creo que si miras, ¿no?, la masa crítica que tiene el Real Zaragoza detrás, el más perjudicado es este Real Zaragoza. Encima no es lo mismo. Yo he tenido la suerte o la desgracia de jugar solo 2 partidos, aquellos partidos de la Recopa que jugamos en Valencia, puerta cerrada, y no tiene nada que ver. O sea, parece que estás entrenando. Cuesta meterte en el partido, cuesta pensar que estás jugando una competición, porque está claro que el ambiente es muy desangelado, y eso yo creo que puede perjudicar al Real Zaragoza, pero como he dicho antes, en este caso yo creo que Víctor Fernández va a mentalizar bastante a los futbolistas para que eso no les sea un impedimento, ¿no?, para seguir progresando a nivel futbolístico. Está claro que si algún equipo perjudica en sobremanera el no tener públicos al Real Zaragoza por eso, ¿no?, porque cada partido en la Romareda, junto con 30.000 personas, para el rival, para el propio árbitro y para el Real Zaragoza mismo, tener ese aliento, yo creo que es un plus que lo va a notar casi seguro. Y yo, Xavi, quería preguntarte, dentro de la actualidad, pero sí que es verdad que pisando un poquito el pasado en tu etapa, ¿qué diferencias notas entre los centrales de hoy en día y los centrales de tu época? Porque sí que, por ejemplo, ahora hemos visto con la llegada del Yamik que sigue habiendo centrales de ese estilo, ¿no?, de los de cortafuegos, de aquí no pasa ni una. ¿Qué diferencias has notado entre esa posición? Porque sí que el fútbol ha sufrido un cambio en eso y en todas las líneas. Sí, yo creo que el fútbol evidentemente ha sufrido una evolución y positiva, ¿no? Y se ha visto pues en los porteros, en los centrales, en los laterales, en todas las posiciones, ¿no? Yo creo que los chicos ya, cuando son pequeños, ya se les traslada unos conceptos básicos y una formación futbolística mucho mejor que la que tuvimos nosotros. Ahora ves ya desde alevines a los centrales que se abren ya prácticamente al lado de los porteros, casi no hay ningún golpeo en largo, situaciones que a nosotros posiblemente no nos venían a lo mejor bien, que era el jugar desde atrás, porque a lo mejor la presión del rival te hacía que te podían quitar la pelota, pero ahora la mayoría de centrales ya tienen a esa disposición el jugar de una manera muy positiva, ¿no?, para el equipo, y yo creo que es la forma que hemos visto que ha cambiado más el fútbol desde atrás, ¿no?, que ahora la mayoría de equipos tratan, ¿no?, de jugar desde atrás. Nosotros, con Víctor Fernández, impusimos, ¿no?, un poco esa forma también de jugar, porque Víctor incidía mucho, ¿no?, en que evitar, pues nosotros no teníamos jugadores arriba que trataran de gustar a los centrales, pues disputar balones aéreos, buscar al espacio, queríamos tener más la pelota, y a lo mejor fuimos un poco también la forma, ¿no?, de entender el juego, de que tanto Cáceres como yo teníamos que ser la primera transición que hiciéramos desde atrás. Por eso yo creo que el Yamik me recuerda bastante a mí por eso, ¿no?, por esa anticipación, por esa agresividad, por ese juego aéreo, pero lo que está claro es que ahora los centrales están más preparados y mejores a nivel futbolístico y a nivel técnico que en nuestra época, porque han tenido esa formación que nosotros no pudimos tener, que era pues desde bien pequeño recibirla ya, porque nosotros evidentemente, yo recuerdo en mi época, ¿no?, que también yo vine de un equipo prácticamente de pueblo, donde realmente pues el central se tenía que dedicar a defender, tenía que dedicar a no encajar, y intervina muy poco en la evolución ofensiva del equipo. En cambio, ahora ves ya desde muy pequeño a los jugadores que juegan atrás, que ya tienen que tener una influencia en el juego de ataque desde empezar con la pelota, y sobre todo también los porteros, ¿no?, que antes casi siempre te intentaban sacar para adelante para sacar el balón en largo y evitar cualquier pérdida en la zona de detrás. Precisamente a través del chat de YouTube nos decía Javi que qué te parece el impacto del Yamik en el Real Zaragoza, y no sé si lo consideras una de las piezas clave para que pudieran continuar en el equipo en caso de ascenso a primera. Sí, además yo creo que si el equipo asciende a primera, que ascenderá, el primer fichaje que harán es el del Yamik, porque yo creo que por esa cantidad que ha salido a la luz pública de 700, de 1.000 euros, va a ser un chollo con un jugador de 27, 28 años de ese nivel, que extraña, ¿no?, que no haya competido en Italia en estos últimos meses. Pero bueno, para nosotros ha sido una aparición tremenda, ¿no?, ya desde el primer partido en Cádiz, que tuvo que salir por la lesión de creo que se lesionó Atienza. Se lesionó Atienza minuto, antes de empezar el partido, en el calentamiento, y tuvo que irrumpir casi sin calentar, y demostró pues las cualidades, jerarquía, liderazgo, anticipación, velocidad. Yo creo que
fue una aparición divina, ¿no? Porque yo creo que al Zaragoza posiblemente le habían ido muy bien esa figura del Yamik porque necesitaba, ¿no?, ese liderazgo desde atrás, y está claro que le han ido muy bien y ha sido uno de los mejores fichajes de la época de esta de segunda división. Yo creo que es un acierto absoluto y esperemos, ¿no?, que si el equipo evidentemente recupera la categoría se pueda hacer el fichaje porque va a ser un jugador importante las siguientes temporadas. Sí, el que seguro que va a estar el año que viene, ya sea en primera, ya sea en segunda, va a ser Francho en el primer equipo. Y a raíz de esto te quería comentar que, bueno, el Zaragoza ahora mismo está viviendo una época dorada en la cantera. ¿Crees que es ahora mismo el mejor momento para ser jugador del filial del Real Zaragoza? Bueno, desde hace varios años el Real Zaragoza ha tenido que echar un ojo a la cantera, evidentemente por necesidad, ¿no? Porque cuando estás en una situación económica precaria, pues tienes que abandonar esas miras, ¿no?, que vas al exterior muchas veces y te das cuenta que lo que traes a lo mejor lo tienes en casa y no lo has valorado, ¿no? Y, sí. Y se ha demostrado que la gente que ha aparecido en primera línea en el equipo, en primer equipo, pues ves que ha correspondido, ¿no? Desde Pombo, pues cuando ya apareció Sí. Guti, luego Del Mas, Lasure, Enrique Clemente, o sea, jugadores que han demostrado que se puede confiar en la cantera, ¿no? Y ahora, como tú dices, también la presencia de jugadores que en alguien pueden estar ahí, como Francho, pues demuestra, ¿no?, que la cantera, el equipo juvenil ha sido campeón de España. Luego también en el filial hay jugadores interesantes que en un futuro pueden tener opciones de jugar en el primer equipo. De hecho, muchos ya han debutado en él. Yo creo que es una de las cosas que se está haciendo bien, ¿no? Desde que entraron antes y todo, ¿no?, desde que estuviera Lalo, yo creo que la participación en la ciudad deportiva de Ramón Lozano, Espinosa, Alex Monserrate, Pedro Suñén, gente que trabaja muy bien la cantera, y se está viendo, ¿no?, que la evolución de cada categoría está siendo una de las mejores canteras de España, y yo creo que es una de las cosas porque, aparte de que la mayoría son de Aragón, que el Zaragoza no puede fichar jugadores de otras comunidades por tema económico, pero se está demostrando que si en Aragón se trabaja bien y se trabaja con una metodología buena, al final los resultados salen a la luz pública. Sí. Además, ahora en esta época de incertidumbre económica en la que estamos, tener una cantera tan potente como el Zaragoza siempre es bueno para un equipo. Sí, aparte, fíjate, no era un jugador 100% de la cantera, como es el caso de Pep Biel, pero también el de Soro, sí, pues permite, ¿no?, el poder ir poco a poco alimentando la posibilidad de que la deuda se vaya cortando poco a poco a nivel económico, ¿no? Pues esos 5 millones que dijeron de Pep Biel, más los 5 millones de Soro, pues son jugadores, evidentemente, que ya han dejado un buen paso a nivel futbolístico y encima pues pueden dejar una buena partida económica y el lastre que significa el poder tener la posibilidad de sobre todo, el alimentar el sueño de tener varios jugadores de la cantera que te permita identificar el equipo, que es una de las cosas más buenas, ¿no?, que hay ahora, que la gente va a la Romareda y se identifica con los jugadores, que yo creo que es una de las cosas más positivas que tiene el equipo ahora, ¿no?, que es un equipo reconocible y una identidad muy buena para el Real Zaragoza. Y ya que estamos hablando de nombres propios, te voy a preguntar por el de Luis Suárez, porque el otro día Lalo Arantegui decía en rueda de prensa que, bueno, que él es optimista, que quizás si el Real Zaragoza sube a primera división se puede conseguir una nueva cesión. ¿Tú ves que ahí hay alguna posibilidad o que Luis Suárez tiene ya demasiados equipos candidatos a hacerse con él? Sí, pero en este caso es importante la decisión del jugador, ¿no? Yo creo que Luis está muy contento aquí, ha visto que su evolución a nivel futbolístico le ha venido bien esta parada en Zaragoza, y si el equipo sube a primera división, el Zaragoza competirá con todas las leyes por buscar una cesión nueva, ¿no? Y estoy convencido que si el jugador toma parte en esa decisión, estoy convencido que elegirá Zaragoza, como en su día pues Borja Iglesias, también Borja Bastón. Zaragoza es un sitio donde el delantero centro es una ciudad muy acogedora, un sitio donde el jugador evoluciona formidablemente, y yo creo que Luis Suárez, si le dan a elegir a él a nivel futbolístico y el equipo está en primera división, le va a dar mucha importancia el que pueda elegir él al equipo. Estoy convencido que Zaragoza tenía muchas opciones, sin evidentemente no sale un super equipo que le pueda hacer una oferta mucho más tentadora, pero está claro que si el jugador puede elegir entre varios, estoy convencido de que Zaragoza estará en una línea de fuego. Y ahora que estamos hablando de este... Dime, Ana. Sí.
No, decía que Lalo también dejó el otro día un poco en el aire la continuidad de Víctor Fernández. Tú que le conoces bien, Xavi, ¿apuestas porque va a seguir? ¿Por qué no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Evidentemente, hasta que no se concluya la temporada y se ascienda a Primera División, pues a lo mejor no se hace oficial, pero estoy convencido que, como dijo Lalo, Víctor se merece un premio como este, ¿no? Su carrera, acabar su último año como entrenador entrando a su equipo, a su Real Zaragoza en Primera División. Yo creo que está fuera de toda duda que él se lo ha ganado, ¿no? Salvó al equipo el año pasado de descender de categoría y ha conseguido este año formar un bloque sólido y aguerrido y que juega muy bien al fútbol para llegar a Primera División. Yo creo que si se asciende, estoy convencido que no hará falta mucho para convencerlo y Víctor Fernández continuará otro año más para disfrutar, ¿no?, de ese último año como entrenador con el equipo de su tierra. Y ahora que estamos hablando de la actualidad del Real Zaragoza de hoy en día, ¿cómo crees, Xavi, que va a afectar al equipo el parón? Porque al final es lo que hemos hablado muchas veces, que un parón de un mes, como es el del verano, cuando termina la temporada, pues no es lo mismo que ahora, ¿no? Que nos ha pillado en marzo, un mes complicado porque son tiempos en los que los clubes se están, digamos, fijando los objetivos. ¿Cómo crees que va a afectar tanto física como psíquicamente al Zaragoza? Lo hemos comentado antes. Bueno, está claro que afectará a todos, pero lo que más le ha afectado es al Real Zaragoza, está claro, ¿no? Como he dicho antes, el que llevaba dinámica más positiva y ganadora del 2020 era el Real Zaragoza. El jugar sin público le va a afectar muchísimo porque el ambiente de la Romareda no se puede equiparar a ningún otro campo y eso, al fin y al cabo, te va a dar, ¿no?, la posibilidad de que el Real Zaragoza sea el equipo más perjudicado. Pero bueno, yo estoy convencido que en este caso el Real Zaragoza volverá a recobrar, ¿no?, esas buenas sensaciones que tuvo, porque al fin y al cabo, si lo ha conseguido y ha tenido la sensación de que puede conseguir esa manera, ese objetivo de volver a ser el equipo ganador, el equipo que conseguía los partidos a base de buen juego, de que tenía esa ambición, de que en todos los partidos estaba en disposición de ganarlos, de que era muy difícil derrotar a ese equipo. Evidentemente, tener el público alejado del terreno de juego le va a perjudicar, pero estoy convencido que el equipo va a tener una respuesta muy positiva a esta situación y se va a preparar, evidentemente, de forma muy concienzuda y va a tener la posibilidad de sacar adelante esta situación y estoy convencido que el equipo estará en Primera División. La última, por mi parte, ya me gustaría preguntarte por otro defensa como es Jesús Vallejo, es otro de los nombres que están sonando, que podría regresar como cedido al Real Zaragoza en caso de ascenso a Primera División. ¿Cómo lo estás viendo desde que dejó Zaragoza, su trayectoria, su madurez como futbolista? Bueno, Jesús ya ha demostrado que su madurez ha sido muy precoz, ¿no? Con 17 años ya debutó con el primer equipo, se veía unas maneras a la hora de jugar que no era normal para un jugador de su edad. La respuesta a nivel afectivo que tenía era sencillamente increíble. Demostró que el brazalete de capitán no le pesaba. Yo creo que ha sido un jugador que su irrupción ha sido de las mejores, más importantes desde que apareció Zapater con 19 años, ¿no? Yo creo que es un jugador que evidentemente si viniera aportaría muchísimo. Ha pasado por una época complicada, pues, de cesiones, donde realmente pues, no ha tenido el protagonismo que él se merecía, pero está claro que para el Real Zaragoza sería una gran noticia, ¿no? Porque aparte de a nivel futbolístico la aportación que te podía dar, a nivel humano y a nivel de integrar a futbolistas de la cantera en el primer equipo, que por su experiencia pueda asesorar a todos los que suben, yo creo que sería una situación para ambos equipos, o sea, para ambos partes, en este caso el Vallejo y al Real Zaragoza, le vendría muy bien volverse a juntar porque eso le daría a los dos pues, un plus extra para sacar rendimiento de esta situación. Y Xavi, ahora, bueno, por supuesto, pues como todos sabemos, vives en Zaragoza actualmente. ¿Qué motivos te hicieron establecer tu vida en Zaragoza para afincarte aquí, no? Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Zaragoza para mí es mi vida, ¿no? Yo cuando llegué aquí a hacer la mili hace 30 años, que era el día 15 de mayo, no hubiera imaginado que 30 años después estaría viviendo aquí, pero a medida que fueron pasando los años, mi mujer no es de aquí, pero cuando ya decidimos quedarnos aquí, pues se veía, ¿no?, que sería difícil cambiar de opinión porque está claro que cuando estás a gusto en un sitio tienes casi todas las cosas que necesitas y realmente pues consideras Zaragoza una ciudad ejemplar en todos los aspectos, donde el valor humano de la gente
es muy alto y te das cuenta pues que no necesitas nada más, pues yo creo que pocas palabras hacen falta más. Yo creo que Zaragoza para nosotros es todo. Estamos muy a gusto, llevamos muchos años aquí y para nosotros yo creo que salir de aquí sería algo impensable, porque nosotros venimos de Barcelona, de un pueblo al lado de Barcelona, que realmente hemos estado muy a gusto, pero como Zaragoza entendemos que sería difícil encontrar una calidad de vida y una situación tan idílica como para estar en otro sitio. Yo creo que tenéis aquí una ciudad maravillosa y casualmente yo no he sido el único. Ha habido muchos más compañeros que se han quedado a vivir aquí, porque está claro que lo que tiene Zaragoza, un poder de seducción tremendo para todos los futbolistas. Bueno, Xavi, pues muchas gracias por habernos acompañado durante esta tarde. Ha sido casi una hora de charla muy interesante sobre la actualidad del Real Zaragoza, la Recopa, tu trayectoria y trasladarte también el cariño de todos nuestros aficionados, porque ya sabes que eres uno de los exfutbolistas del Real Zaragoza más queridos por la afición. Así que muchas gracias y felicidades por esos 25 años de la Recopa. Muchas gracias a vosotros por, sobre todo en esta situación, como he dicho antes, acordaros de nosotros y poder vivir estos momentos, ¿no? Con esta situación que estamos de estado de alarma, poder compartir este rato con vosotros para mí ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Xavi. Gracias también a Gonzalo y Manu. Durante esta semana seguiremos con más directos aquí en Sport Aragón Live, así que todos muy atentos. Gracias y hasta la próxima.